Canelidatos 8. ¿Cuándo se extinguieron los tigres en Europa? Los míticos tigres persas se extinguieron a mediados del siglo XX. Fueron los únicos tigres en habitar Europa, aunque fuera en su extremo oriente, es decir, Turquía y el Cáucaso, pasando por Persia y llegando desde Afganistán hasta China. Fue cazado intensamente desde el siglo XVIII, sirviendo de trofeo y símbolo de vigorosidad. Además, la expansión agrícola y el desarrollo de esas áreas redujeron significantemente su hábitat, por lo que sin hogar ni alimentos, su supervivencia se volvió imposible. Esparta, la campeona de Grecia, tuvo un final indigno. Curiosamente, comenzó con su victoria en la guerra contra los atenienses, tras la que instauró su propio imperio, enemistándose con griegos y persas. Estaría en constante guerra desde su victoria en el 404 hasta 371, año de su derrota en las batallas de Leuctra. En este, bajo el célebre Epaminondas, Tebas no solo derrotó, sino que liberó a sus esclavos, la columna vertebral de la economía espartana, refundando Mesenia y Megápolis para acercarla. Desde ese instante, sería una bestia con los colmillos cortados. La derrota de su último líder, Nabis, en el 192 y la conquista romana de Grecia en el 146 puso fin a su independencia. El dominio romano les dio un respiro a Esparta, quienes en paz fueron quedando en el olvido. Francia y el Reino Unido son los países que han luchado en más ocasiones a lo largo de la historia, con numerosos conflictos que se extienden desde la Edad Media hasta las guerras napoleónicas. Estos enfrentamientos incluyen la Guerra de 100 años, la Guerra de los 7 años y las guerras napoleónicas. Aunque los criterios varían y las guerras se agrupen o separen, el consenso habla de 23 guerras a lo largo de casi 800 años. Aunque en la actualidad su relación es todo lo bueno que pudo ser, ¿quién sabe lo que nos deparará el futuro? En el remoto reino de Bután se practica un deporte extravagante llamado Kuru. Este se asemeja al lanzamiento de dardos, pero con un giro único. Los dardos, que miden alrededor de 30 centímetros, están hechos de madera y metal. El objetivo es clavarlo en una pequeña madera pintada de blanco, lo que requiere gran precisión y fuerza. El Kuru es más que una competencia, pues en sus juegos tanto la música como los cánticos tradicionales son entonados. Los equipos se turnan para lanzar los dardos y cada acierto es recibido con aplausos y vítores. La atmósfera festiva y la importancia cultural del juego hacen del Kuru una experiencia fascinante y única, reflejando la rica herencia cultural de Bután. ¿Qué son los guerreros de terracota? Imponentes, majestuosos e hipnotizantes, los guerreros son un monumento al primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, redescubiertas en el siglo XX. Estas estatuas fueron enterradas entre el año 210 al 209 a.C. para proteger al emperador en su vida después de la muerte. Cada figura es única, con detalles en sus rostros, vestimentas y armamentos, reflejando una meticulosa artesanía y una compleja estructura militar. Las figuras incluyen soldados, arqueros, caballos y carros, representando la fuerza y majestuosidad del designado de los cielos. Por más que hoy sean símbolos de la feminidad, las medias, al igual que los tacones, tienen un origen masculino y ligado a la nobleza. Hasta bien entrado el siglo XVIII, esta moda prevaleció, pero la aparición de técnicas más modernas hizo que el pantalón largo se impusiera. Desde principios del siglo XX y con el progresivo avance de las mujeres en la escala social, las medias, al igual que las faldas más cortas, se convirtieron en un símbolo de la liberación. Un paso decisivo fue la introducción de las medias de nylon en 1939 por DuPont, pues estas eran más resistentes y accesibles que la seda. Sería a partir de la segunda mitad del siglo XX donde estas se harían más comunes, no solo en los países desarrollados, sino que en cada rincón del mundo.
Homero, quizás el escritor más importante de la historia, autor de la Ilíada y la Odisea, puede que no sea real, pues a pesar de haber creado tales obras, la mención más antigua es del VII siglo a.C., una centuria posterior a la aparición de tales obras. Además, la diferencia de escritura entre ambos relatos pone en duda la teoría de un solo autor, barajándose la multiautoría, quizás bajo una escuela de escritores. A pesar de todo, su legado perdura y el debate sobre su existencia sigue siendo un tema de interés académico. ¿Por qué Portugal no tiene rey? Otrora, una gran potencia a nivel mundial, desde hacía siglos venía arrastrando una lenta decadencia, siendo dominada a nivel exterior por los deseos y dictámenes del Reino Unido y al nivel interno por una nobleza, quienes pusieron trabas a la monarquía a la hora de ejercer un control firme en la política tanto de la metrópoli como de sus colonias. Todo esto llevaría a un sector que abogaba por una república se fortaleciera. Sumado a la crisis económica y social, produjo que el 5 de octubre de 1910 la monarquía fuese abolida, siendo Manuel II incapaz de transformar la naturaleza de su nación. Desde el exilio, la realeza vería el desarrollo de sus súbditos en un siglo XX repleto de tropiezos, hasta culminar con la Revolución de los Claveles de 1974, que puso fin al Imperio Luso. Míticas ciudades perdidas, quizás ninguna trajo tal ambición como El Dorado. Desde el siglo XVI comenzó a florecer el mito, siendo el lago Guatavita cerca de la actual Bogotá, donde primero apuntaron los exploradores. Tanto así que Francisco de Orellana recorrió el peligroso río Amazonas, creyendo que en algún punto de su curso se encontraría con la ciudad dorada. Finalmente los dardos apuntaron a los Andes, sobre todo al lago Titicaca. Aunque El Dorado fue esquivo, descubrieron vestigios de imponentes civilizaciones, lo cual quizás es más valioso que la misma ciudad hecha de oro. ¿Realmente los romanos vomitaban tras un banquete? La antigua Roma es sinónimo de opulencia. Nada lo refleja mejor que su hábito de vomitar para seguir comiendo festines, acto que realizaban en una habitación especial llamada vomitorium. En realidad, estos eran pasillos en los anfiteatros diseñados para permitir la rápida entrada y salida de grandes multitudes. El término proviene del latín vomere y significa vomitar, usado metafóricamente para describir cómo estos pasillos expulsaban a los espectadores hacia sus asientos. El mito es alimentado por escritores romanos con nostalgia por los tiempos más simples de la República temprana, que resaltaban aspectos escandalosos y atractivos para las masas, enfatizado por los medios de masa modernos, para quienes el exceso de Roma parece ser su característica más resaltante.